Ladies and gentlemen, Sonny and Cher. He thought this stuff up. He thought up Sonny and Cher. He had the nerve to walk out of there in those outfits with those bangs, those incredible bangs. Without him, I would have never walked on the stage. There would be no Cher without Sonny. I never took Sonny as a singer back in that time, you know. I would hear him talking and walking. I said, oh, Sonny, my Lord, please, shut up, Sonny. You couldn't put a door up that would stop him. I mean, he would figure a way to come down through the roof. No one would have expected, in their wildest imagination ever, that Sonny Bono would be in the U.S. Congress. Sonny Bono was not like anybody else. He did not have to deal with the regular rules because he reinvented himself so many times. I think Sonny was so good, he was great. Sonny Bono, política y canciones pop. When I was young, there was this section in the Reader's Digest, and it was called The Most Unforgettable Character I've Ever Met. And for me, that person is Sonny Bono. And no matter how long I live or who I meet in my life, that person will always be Son for me. Sonny Bono tenía 62 años y los estaba disfrutando. Tenía un disco de oro, había sido cantante, escritor y ahora era un congresista que se había ganado el respeto de sus partidarios. También contaba con el amor de su cuarta esposa, Mary, y de sus dos pequeños niños. Quizás por primera vez en su vida, Sonny Bono era feliz solo con lo que tenía. Entonces, en una pista de esquí en el lago Tahoe, a comienzos de 1998, su nueva vida llegó a un fin abrupto. Habiendo muerto instantáneamente al chocar contra un árbol, no hubo tiempo para que nadie se despidiera de él. Pero su repentina muerte hizo surgir una ola de emoción y respeto por este hijo de inmigrantes sicilianos, este ejemplo del sueño americano. Nacido en Detroit, Michigan, el 16 de febrero de 1935, el hijo de inmigrantes sicilianos, Sonny Bono, fue bautizado como Salvatore Bono. Gina y Santo Bono no eran felices en un matrimonio arreglado y con frecuencia se esforzaban para alimentar a su familia. Sonny tenía dos hermanas mayores, Betty y Fran, y desde temprano Sonny se vio abrumado por su volátil familia siciliana y por las peleas de sus padres. He was very, very quiet, never spoke much, and he's still that way. He's very down to earth. Cuando Sonny tenía 7 años, la familia se mudó a Los Ángeles para aprovechar las nuevas industrias que allí estaban surgiendo. Su padre halló un empleo de salario mínimo como camionero y su madre dirigía un salón de belleza, pero ni la fortuna ni la vida familiar de Sonny mejoraron. All through junior high and high school, he listened to the radio obsessively, and he shared his dreams of someday making it in show business. And his father would tell Sonny constantly that he was going to be a failure. It was kind of a running joke in the family. Sonny era mal alumno en la secundaria Inglewood, pero adoptó un pasatiempo que se convertiría en su carrera, componer canciones. Escuchando las emisoras de color, aprendió solo 3 acordes en el ukelele e imitaba lo que escuchaba. En el último año de secundaria, Sonny le envió a la estrella de radio Johnny Otis una canción llamada Éxtasis. Otis la tocó en su programa radial. Los padres de Sonny finalmente se divorciaron, lo cual generó en Sonny un sufrimiento que más tarde evocaría en su canción Será mejor que se sienten niños. Sonny ni siquiera consideró la posibilidad de ir a la universidad. Abandonó la secundaria Inglewood en 1952 cuando apenas le faltaban unas materias para graduarse. Trabajó de mensajero, ayudante de carnicero, mesonero, pero nunca dejó de componer. Sonny only knew 4 chords on the piano, and Sonny would just get an idea in his head for a melody, and then he would almost will himself to pick it out. He also worked very quickly. He would write songs, you know, in 2 or 3 hour bursts. He wrote his first hit, Coco Joe, which was recorded by the Righteous Brothers while he was a box boy at a grocery store.
A los 19 años, Sonny se casó con Donna Rankin, una camarera que compartía algunos de los intereses de Sonny. Donna permanecía en casa mientras Sonny se desempeñaba en la industria aeronáutica y construyendo los puentes que llevarían a Disneylandia. Tomaba el empleo que fuera, pero solo le importaba componer música. Se incorporó como camionero en una compañía de carne y trabajaba la ruta de Sunset Boulevard, el corazón de Los Ángeles. Mientras conducía, Sonny componía una canción por día y luego las vendía a los estudios de grabación de Hollywood, esperando una oportunidad. Sonny saboreó el éxito por primera vez en 1957, cuando Baile de Secundaria se grabó como lado B del sencillo de Larry Williams, Short Fat Fanny, y alcanzó la posición 90 en la cartelera de éxitos. Este éxito le aseguró un empleo como asistente de producción en Specialty Records, la casa disquera de Little Richard y Sam Cooke. And Sonny used to be there every day hanging around the studio. He used to drive a truck. Didn't nobody know him but his mother at that time. He wanted to be famous, and he wanted to be a recording artist, a musician, and a songwriter. And so he hung out around there, and we was glad to see him hang out, and some of it rubbed off on him. En 1959, su esposa Donna dio a luz a una niña llamada Christy. Poco después, además de fracasar en su matrimonio, Sonny fue despedido de Specialty Records por trabajar a destajo como productor. A Sonny poco le interesaba quedarse en casa o ser fiel. Estando desempleado, decidió que era hora de formar su propia compañía disquera, pero fracasó. Luego trabajó como promotor de discos en la época cuando los disc jockeys eran todopoderosos y sobornables. It was a very rough and tumble kind of industry, very corrupt. And into that world, everybody who came was scrambling around trying to find their position, and that's essentially what Sonny Bono was doing. To be a record promoter in those days, you had to be a character. You had to be a performer. You had to have tremendous energy. You had to have the energy of the music because you had to sell. You had to threaten, beat, jump, promote, out-talk people like myself. Sonny is instant-like. You looked in Sonny's eyes and you want to help Sonny because you know he's real. You know he was sincere. Pero Sonny no quería vender discos, quería hacerlos. En 1962 salió en una cita a ciegas doble. La chica de su amigo era una joven hermosa de buenos modales llamada Sherilyn Sarkisian Lapierre, la cual había huido de su casa y necesitaba un lugar donde quedarse. Sonny galantemente le ofreció su apartamento. En ese momento, Sonny y Cher tan solo eran amigos, pero tenían algo en común. Deseaban tener éxito en el mundo del espectáculo. Sonny llamó a un hombre con el toque mágico, el legendario Phil Spector. Para mediados de 1962, Spector había producido una serie de éxitos que rompían con todas las reglas de la música y que le estaban dando una pequeña fortuna. Spector was a kind of miraculous figure on the rock and roll scene. And Spector created what he called the wall of sound, and there were layers and layers and layers of instruments. There were strings, there were horns, there were multi-layered vocals, and he was really creating the future in rock and roll. Sonny convenció a Spector para que le diera un empleo. Esa misma noche, Sonny cambió su auto viejo y llegó a casa conduciendo un Cadillac. Cher estaba impresionada. Su relación ahora era decididamente romántica. Sonny lo hacía todo, desde la ingeniería de sonido hasta la música para los coros de grupos como los Riders Brothers. Phil Spector educó a Sonny Bono en todos los aspectos de la producción musical. And Sonny we nicknamed Gopher because he was the person that had to go for everything. He had to go get our coffee, he had to go do errands for Phil, and he was just like the errand boy. So he was kind of close to ground zero, but he hadn't yet, found his ticket to stardom. Pero Sonny Bono estudiaba en silencio toda la escena para su próximo paso hacia la fama. I think Sonny made a whole career out of being underestimated, and it began as back when he was with Phil Spector and then back when he found Cher, because they were girlfriend and boyfriend, but clearly he saw something in Cher. He saw his meal ticket. Había una cosa más que Sonny Bono quería de Phil Spector, una oportunidad para hacer de su tímida novia Cher una estrella. Para finales de 1963, Sonny Bono se estaba asustando. Casi tenía 30 años y aún estaba luchando por ser reconocido en el negocio disquero, pero aún cantaba música de fondo para Phil Spector. Phil
If he wanted other bodies to sing background, he would call anybody who was there. And Sonny happened to be one who was there, and he said, Sonny, get out there and sing background with the girls. And we would have to do this session over and over and over again. I said, listen, Phil, if you get Sonny out of here, we could finish, because his sound would always stick out. Phil would always want to know who was singing the wrong notes, and of course we'd say, it was Sonny, get him out of here and we could finish with this. La situación con Spector hizo que Sonny se desesperara más que nunca para salir de su propio callejón sin salida. Su nueva compañera adolescente, Cher, era la oportunidad que buscaba. Cuanto más la conocía, más se daba cuenta de cuánto compartía su sed por el estrellato y vio cómo su talento para actuar podría unirse con sus instintos del espectáculo. Para finales de 1963, Sonny ideó un plan. Junto con Cher, alquiló un estudio y grabó canciones como ¿Quieres bailar?, usando el nombre escénico de César y Cleo. I was doing a show called Shindig. We'd always get to meet the new artists who were coming, and all of a sudden this new artist came on, and it was Sonny and Cher, but they had changed their name to Cleo, Caesar and Cleo, and when we saw them, we went, you gotta be kidding, that's who you guys are? Pero el disco no llegó a ninguna parte y Sonny tuvo que trabajar de nuevo con Phil Spector. Luego, en 1964, todo comenzó a cambiar, y de manera rápida. Agujas y alfileres, una canción que Sonny había escrito años antes, se convirtió en un gran éxito para una banda inglesa, The Searchers. Otras canciones del pasado de Sonny fueron grabadas por los Riders Brothers y por los Rolling Stones. Estos éxitos le dieron a Sonny la seguridad para continuar intentándolo. A principios de 1965 escribió una canción para Cher llamada Baby Don't Go. Pero en el estudio de grabación ella se puso nerviosa y le pidió a Sonny que cantara con ella. Esta vez lanzaron la canción bajo sus propios nombres y se convirtieron en un éxito en Los Ángeles. Sin embargo, había problemas en el hogar. A principios de los años 60 aún se consideraba indecente que una pareja que no estuviera casada viviera junta. Por lo que cuando Cher, de 17 años, le dijo a su madre que estaba viviendo con un hombre 10 años mayor que ella, su madre explotó. Aún así, las protestas de mamá no sirvieron para nada. Su hija estaba enamorada y Sonny estaba a punto de convertirla en estrella. Lo cual se hizo realidad con el siguiente sencillo que escribió, una canción que haría historia en el rock and roll y que puso a la pareja en la cima de todos los espectáculos de música pop. Hey, you know, when it comes to records, there are bombs, and there are hits, and there are masterpieces. You're about to hear a masterpiece. And Sonny and Cher's performance of it is definitely out of sight, but fortunately not out of view on your television screen. So here they are right now with this week's Shindig Pick of the Week entitled I've Got You, Babe. Babe, I got you, babe. I Got You, Babe. I Got You, Babe fue lanzada en mayo de 1965. En 3 semanas vendió 3 millones de copias en todo el mundo y se convirtió en el himno de ese verano. Bono estaba en demanda. El estilo que había creado de Sonny y Cher era una astuta combinación de la pared de música de Phil Spector y el aire de los niños de las flores, tomada de la cultura juvenil que emergía entonces. As the 60s came in full force, you had people who really began to understand that rock and roll could be a moneymaker. You know, at the same time, there was all this kind of hippy-dippy idealism that was going on as well. So there was a little bit of a clash of cultures, and at the point of that clash was sitting Sonny Bono. He sort of refashioned himself as the hippie with his little hippie chick girlfriend, and there was Sonny and Cher, right at that moment when to present that kind of image of innocence was exactly what the music industry wanted, and it was a great thing for him. El expromotor disquero había logrado su creación más grande, sacada de las páginas de su propia vida. Sonny y Cher, la pareja divertida que combinaba el romanticismo con un sentido de insolencia que era aceptable para el público en general. He thought this stuff up. He thought up Sonny and Cher. He had the nerve to walk out of there in those outfits with those bangs, those incredible bangs that still are shocking.
that still is one of the most shocking hairdos in show business history are those bangs. They found this perfect way to translate what was hippie culture and what was in many ways a kind of revolutionary culture to the mainstream audience. They were not threatening in any way. They were kind of heartwarming, you know, singing I Got You, Babe, singing Baby Don't Go. Anybody could relate to those emotions. You know, the fact that they were wearing these kind of cartoon hippie clothes, these fur vests and all of this gigantic bell bottoms, I think only made them seem a little bit more like these creatures from another planet or something, and not those kids who were smoking pot and burning down campus buildings and, you know, really threatening to turn the culture over. Su carisma se tradujo en ventas masivas. 2 años bastaron para grabar 10 sencillos exitosos, de los que se venderían 40 millones de ejemplares. Su variado vestuario les ganaba la misma notoriedad que sus grabaciones. Era un fenómeno internacional, tan populares en Europa como en los Estados Unidos, y las estrellas de un sinnúmero de programas televisivos. El éxito estaba mucho más allá de los sueños de Sonny y Cher, pero para Sonny, la ansiedad solo empeoró. They were on top of the world, and they had no idea how to handle it. And he was paralyzed of making the wrong move. He was always looking for the angle to keep them alive. After they became the biggest act in music, he still had this same kind of attitude and drive that he had when he was a guy peddling singles, you know, looking for a way into the business. He wasn't ever comfortable that it would last. Tenía razón en preocuparse. Apenas el dúo se alzó hasta el tope de las carteleras, su estrella comenzó a extinguirse. Con el avance de los años 60, la música estaba cambiando y el estilo de Sonny y Cher, que había parecido tan refrescante apenas unos meses atrás, comenzó a verse cansado. Y en una era en la que crecía la contracultura y el uso de las drogas comenzaba a desbocarse, Sonny se apartó más aún al convertirse en un cruzado contra estas sustancias. You become a pothead, you risk blowing the most important time of your life, your teenage. That unrepeatable time for you to grow up and to prepare for being an adult that can handle problems and make something meaningful out of life. Sonny creía que la respuesta al descenso de su carrera yacía en lo que había hecho Elvis Presley años antes, entrar en el cine. El resultado fue la película de 1967, Good Times. Sonny escogió al director William Friedkin, de 28 años, quien luego dirigiría Conexión en Francia y El Exorcista. Good Times era su primera película. En ella, él y Sonny decidieron improvisar. We went to a couple of different writers to try and write a script about Sonny and Cher, and no one could seem to capture them in a screenplay. And so one day Sonny said to me, let's you and I do it. You know enough about Sonny and Cher now that you can work with me and let's us write the script. Sonny could improvise a song. And this affected me. I thought, why can't we improvise a movie? Why not? So I decided that we could throw caution to the winds and make a movie like that. Durante la filmación, Sonny presentía que el corazón de Cher no estaba en la película y que no tenía confianza en sus habilidades. Cher, por su parte, tenía razón en ser pesimista. Good Times fue un gran fracaso y sus intentos por duplicar su vieja insolencia ya no estaban de moda. Knock that off. Mientras su fama iba en descenso, Sonny comenzó a sentir ansiedad. There are times early on when you're so far up and then it's all gone, and you can feel it, you know, that you're not the star that you were. El siguiente movimiento de Sonny Bono sería un presagio de su vida posterior. En 1968 viajó a Chicago para entrar en la política y presentar una plataforma juvenil en la Convención Democrática. I feel qualified to represent what today's contemporary would like to see. Yes. Pero su plan salió mal. Mientras los manifestantes protestaban en las calles, Sonny Bono, de 33 años, estaba adentro, intentando venderse como un emisario de la generación más joven.
I think any good performer does become a humanitarian. And in becoming a humanitarian, yeah, you get politically involved somewhere, somehow. Pero en 1968 en Chicago, muy pocas personas se percataron de Sonny Bono. As the 60s began to darken a little bit, it was very hard to sort of play that kind of middle ground that Sonny and Cher liked to work. You know, things had become a lot more polarized, and there was a sense of you're on this side of the line or you're on that side of the line. Sonny and Cher were trying to still walk down the middle path, and there was no middle path at that point. You know, either you were, you know, it's, you know, the statement of the times where, you know, if you're not part of the solution, you're part of the problem. And Sonny and Cher were neither. A pesar de estas dificultades, Sonny logró un último gran éxito para Sonny y Cher. El ritmo continúa. Fue una canción que escribió para convencerse a sí mismo de que él y Cher podían continuar a pesar de los obstáculos. The beat goes on. The beat goes on. Pero si bien el alarde de la canción ocultaba el hecho de que su carrera y su relación estaban en problemas, Sonny aún pensaba en grande. A pesar del fracaso de Good Times, tenía esperanzas de lograr el éxito en el cine. Escribió una película llamada Chastity y le dio el papel principal a Cher. Y como Sonny decidió dirigirla él mismo, el financiamiento debía salir de su propio bolsillo. El precio era de $500,000. Si la película fracasaba, Sonny Bono quedaría en la bancarrota y su carrera correría más peligro que nunca. You stink! Dad, this place stinks! And you can't! Sonny terminó de rodar Chastity en 1969, tras invertir $500,000 de su propio dinero en la película. Sin embargo, el debut de Sonny como director fue desfavorable, pues no podía hallar un distribuidor. Sonny y Cher empeñaron sus muebles para financiar la película y no tenían ningún prospecto para nuevos ingresos. Sonny había tocado fondo. El 4 de marzo de 1969, Cher dio a luz a una niña, Chastity, cuyo nombre se tomó de la película de Sonny. Poco después, la pareja finalmente se casó. El estudio American International le pagó a Sonny $250,000 por su película, pero se estrenó y cerró en Idaho y Oklahoma, sin que nadie lo notara. Su agente les sugirió que trabajaran en clubes nocturnos para ganar algún dinero. We lived in a mansion. I was borrowing money from the chauffeur to keep our front up so that it would look like we were still top drawer, but we weren't at all. We were working nightclubs trying to survive, and we converted from rock and roll to nightclubs. We were broke. Mientras actuaban en clubes nocturnos en ciudades pequeñas e incluso en Las Vegas, refinaron su acto y comenzaron a desarrollar un número elegantemente gracioso. Don't worry, sweetheart. I'm not going to upstage you. I'm just going to do one song. I'm not worried about that. I mean, you could do 10 songs and I'll do one. If you wanted to capture this audience, you'd have to come out naked and on fire to get them. Fue ese número el que les ganó la atención nacional. A huge part of Sonny's success was this incredible ability to reinvent himself and to move on when he had flops and failures and when one gig faded out. I think Sonny, toward the end of the 60s, as the Sonny and Cher pop music career began to really get a little shaky, really had a sense of where the future was going and, you know, took them to Las Vegas to retool their act. It was glitzy, it was showbiz, and it was very prescient in a way, and it's something that, you know, he really took to the bank in the years to come. Mientras se corría la voz sobre su exitoso regreso, CBS ofreció a Sonny y a Cher un empleo como anfitriones en el programa de Merv Griffin. Su comedia brillante y su soltura ante las cámaras convenció a la cadena de su potencial. CBS called Alan Bly and myself in and said, you know, guys, we've got this couple, Sonny and Cher. We want you to go and look and see if you like them. We went to Dallas and watched them perform at the Fairmont Hotel in a small room with not a lot of people, and they were adorable. Neither Kristen or I expected this lovely exchange, this funny exchange between the two where Sonny set it up and she zinged them, and it was very personal. CBS arregló para que la pareja fuese anfitriona durante el verano de 1971 en el programa de variedades. Ladies and gentlemen, Sonny and Cher.
Era la situación perfecta para ellos. The act they had on TV was, in fact, almost like an old-fashioned vaudevillian concept. It was surefire. Sonny was the goofy-looking buffoon straight man, and Cher was the drop-dead gorgeous goddess who could wither him with just a few well-chosen words. I think the whole combination clicked. It was just perfect for the times. Cher! Oh, Cher! The handsome man of the house is home. Yeah, well, when you see the ugly little thing, tell him I went bold. I remember us stuffing socks into Cher's hair to make it a little higher, and Bob Mackie saying we're running out of sequins, you know, and going down to the local store. It was like an amazing sort of togetherness, camaraderie. It was magical. It was a very magical time. El programa obtuvo una gran audiencia, suficientemente alta como para asegurarles una serie completa para la siguiente temporada. Nice fun. Sonny, I think you're carrying patriotism just a little bit too far. I mean, you don't have to stand out here and freeze that. Estaban en la cima, como actores y como pareja. Cuando mejoraron su comedia, el público los sintonizó aún más. I just want to remind you what day today is. It's a very unlucky day. You mean Tuesday the 4th? No, it's Friday the 13th. What's Tuesday the 4th? The day we got married. We'd say, well, who do we want this week? And we go, how about Tony Curtis? Okay, let's get him. We could get anybody we wanted. And we got the hottest people who were on television. We would come in on Monday morning, 9 o'clock, read through, go through all the stuff, and fall on the floor laughing and doing shtick with one another. I lost 250 pounds. Of course, I have this terrific urge to tap dance. We weren't doing any heavy social satire, political satire. We're just doing funny stuff. It was like a high school variety show, and the reviews were terrific. La audiencia y la fortuna de Sonny y Cher creció como la espuma y la pareja comenzó a gastar dinero como si fuese a durar para siempre. They bought a 34-room mansion, and it was just the three of them, Sonny, Cher, and Chastity, living in this place. And Sonny bought a Rolls Royce, and Cher had all of her fabulous clothes. They lived the life of TV and pop superstars. Para la tercera temporada de La Hora de Comedia de Sonny y Cher, las cosas comenzaron a complicarse. La presión de mantener sus carreras en televisión, en clubes nocturnos en Las Vegas y en los discos estaba afectando el matrimonio. When Sonny and Cher got on television and became stars on that level, it really began to put pressure on the relationship. Sonny was a little bit out of his realm, and a lot of the fighting and a lot of the where are we going now, what's happened to us, began to enter their relationship, I think, at that point. Pero había otras presiones. Sonny siempre había intentado mantener el control cuando se trataba de Cher y del trabajo que hacían. He was the Svengali that ran the whole thing, and she loved that. She wanted that. She was insecure, and so she needed his security, the security of his relationship with her, which was love, but more than love. It was dependency. Pero Cher ya había dejado atrás a la joven tímida que se conformaba con hacer lo que Sonny decía. I think she began feeling her oats in a way that she perhaps had not in her early years with Sonny. And I think she began to resent that Sonny was still ordering her around backstage. Cher ahora dependía más del coloso del entretenimiento David Giffen. Los rumores de su relación con Cher llegaron a un apogeo cuando él anunció a CBS y al mundo que la sociedad de Sonny y Cher había concluido, al igual que el matrimonio. Era un final desagradable para un romance que una vez había sido de ensueño. The one who left him in 1974, and that effectively pulled the plug not only on the marriage, but on the show. They didn't have to leave in 74. The show was still doing really well. But Cher had enough, I think, of Sonny. En el muy divulgado caso de divorcio que siguió, Cher acusó a Sonny de mantenerla en servidumbre involuntaria. Fue una acusación, según él, calculaba no solo para terminar con el matrimonio, sino también con su relación de negocios. When I got away from Sonny, I was the happiest person that you ever wanted to meet. I felt like a slave who was being set free. And not necessarily because he was a terrible master, but a master's a master.
Ahora ambos estaban por su cuenta. Cher firmó un nuevo contrato para su propio programa y continuó sola su carrera como cantante. Por otra parte, el programa de comedia de Sony, Una Hora de Variedades, se estrenó en ABC en septiembre de 1974. But there's one thing wrong. What, a shorter sword? No, a longer body. Thank you. Thank you. Pero el público no estaba listo para aceptar a Sony como solista. El programa fue un fracaso total y se canceló rápidamente. The very title, you can kind of imagine what that was like. It was not a big success, and Sonny without Cher, I mean, forget it, no way. Por segunda vez en 5 años, Sony había fracasado. You're on top of the world. You own the world in a sense, you know, and you've achieved it. And then you go, I can't lose this. Oh, please, I can't lose this. Oh, my gosh, I can't lose it. Sony intentó actuar en los clubes nocturnos, esta vez solo, pero apenas sí tuvo un éxito moderado. Cher, por su parte, triunfó con su programa de televisión, y su vida amorosa también le sonreía, pues 4 días después de que ella y Sony se divorciaran en 1975, se casó con el músico de rock Greg Elmond. No obstante, Cher también comprendía que, al menos profesionalmente, ella y Sony habían tenido algo único en el mundo del espectáculo. Así que llamó a Sony para proponerle revivir la hora de la comedia. Sony aprovechó la oportunidad, pero no tuvo éxito. La nueva versión de la hora de la comedia de Sony y Cher fue un fracaso. It just didn't have the same magic. It was a very different thing, you know. You have those zingers coming back and forth between a divorced couple has a whole different attitude now. I mean, people were watching, but it was not at all the same. A finales de 1977, el programa fue cancelado por la cadena. Sony y Cher actuaron unas veces más en conciertos, pero todo terminó después. I've been a victim. You know, when Sonny and Cher collapsed, I was a victim. I didn't work. I couldn't get back into show business. I didn't know how to survive even, you know. I had dollars, but I watched them run out at a certain point. Parecía que la vida de Sony en el mundo del espectáculo había terminado. Ahora se daba cuenta de que debía cambiar una vez más. En 1978, Sonny Bono estaba solo. Él y Cher ya no volverían a trabajar juntos. After Sonny and Cher split for good, and Cher went on to her own career, you know, Sonny, as he described it, said his life really caved in. He found himself scrambling to stay afloat by doing shows like Fantasy Island and Love Boat. But he lacked the confidence. He didn't know who he was or what he could do. Love Boat had a tendency to grab people on their way up and or on their way down. Sonny probably would have told you he was in the latter category, and that may be one of the reasons he decided to go into politics, because I know this from personal experience. There are only so many Love Boats and Fantasy Islands you can do before you begin to crave a life change. Sin embargo, para Sony nunca se materializó una carrera en el cine y aunque siguió la corriente, los malos programas de televisión estaban acabando con su paciencia. I've got some nerve falling for her, don't I? She's almost a foot taller than I am. When it comes to love, attitude is much more important than altitude. I couldn't agree with you more, Tattoo. I've got 10 hit records. I had a top 3 show. I was on top, and I'm standing here being bawled out by a midget. Bono confrontaba una fuerte crisis emocional. Aún llevaba la vida de una superestrella, pero cada vez tenía menos con qué respaldarla. En 1982 se casó con su novia, la modelo Susie Cuello, en una ceremonia refulgente en Aspen, pero el matrimonio fue cuesta abajo desde el comienzo. Una vez más, Sony decidió que debía cambiar y no dejó que su falta de experiencia limitara sus opciones. Decidió dejar el espectáculo y convertirse en el dueño de un restaurante, sirviendo la auténtica comida siciliana de su juventud. I'm a great cook. En su restaurante de Hollywood, conoció a una joven recién graduada de 22 años llamada Mary Whitaker. Mary le dijo que no le importaba la diferencia de edad, siempre y cuando Sonny, de 50 años, estuviera dispuesto a arraigarse y a criar una familia.
Sonny estaba enamorado otra vez y accedió. La pareja se casó y se estableció en la casa veraniega de Sonny en Palm Springs, California, donde abrió otro restaurante y comenzó a prestarle atención a las necesidades locales de la política. La burocracia que había encontrado como hombre de negocios lo había frustrado y le había dado una nueva misión: entrar en la política. Throwing my hat in the ring, I'm going to run for the mayor of Palm Springs. Sonny Bono running for mayor. I think that he'll turn this town upside down and very rock and roll. En 1987, Sonny Bono se sacudió la imagen hippie para siempre y se inscribió para votar por primera vez como republicano. En medio de la campaña electoral para alcalde con una plataforma conservadora, Sonny fue llamado para protagonizar Hairspray, una película dirigida por uno de los directores más excéntricos de Hollywood, John Waters. I didn't like Sonny out of irony. I cast him because I think he would be the best person in that role. Now, I guess true, I could have found somebody that won an Oscar that is noted for probably was a better actor. But they wouldn't have brought what Sonny Bono brought to that part. They would have not brought the fun of his name. It made people think he is in on the joke, obviously. Para el candidato Bono, era arriesgado aceptar este papel. I just thought he'd be funny, and I mentioned it to Debbie Harry. I said, wouldn't it be great if we get Sonny Bono to play her husband? And I think she said, I'll commit a sex act even if you'll do it. You know, jokingly. Tell him I'll do anything, you know. I never told him that. Hairspray fue un éxito de comicidad tonta que le otorgó más publicidad a la campaña electoral para alcalde en Palm Springs. Mientras Sonny se preparaba para la contienda electoral, la estrella de Cher se elevaba cada vez más. Sus actuaciones recibían buenas críticas y le hicieron volver a descubrir el amor del público. Sonny y Cher no aparecían juntos desde hacía 10 años y en 1988, Cher y Sonny fueron invitados al programa de David Letterman, donde cantaron su canción clásica I Got You, Babe. No recordaban toda la letra, pero estaba claro que después de todo lo que habían pasado, aún podían estar sincronizados cuando debían estarlo. Cher había sido nominada para un Oscar por su papel en Hechizo de Luna. La entrega de premios fue el 11 de abril de 1988 y las elecciones en Palm Springs se realizaron al día siguiente. I called her up and I said, Cher, do not worry about a thing. You are going to win the award. And she was surprised that I called her and said that. She said, why? I said, because it's too great a joke. God has to play it on me. Cher ganó el Oscar, lo cual influyó en las posibilidades de Sonny. Quietly, I said to Mary, I said, listen, I don't want to alarm you, but if I lose this election, we have to leave the country. Pero Sonny Bono se quedó donde estaba y en la primavera de 1988 fue electo alcalde de Palm Springs por una mayoría aplastante. Pronto fijaría sus metas aún más lejos, desafiando al país a tomarlo seriamente. Como alcalde de Palm Springs, en California, la celebridad de Sonny Bono incrementó la economía local, pero algunos electores se preguntaban si a Bono le importaba más la economía que su propio perfil. El alcalde estaba haciendo comerciales de cerveza y cometiendo algunos errores, como usar los fondos públicos para su propia publicidad. Hubo un corto esfuerzo por destituirlo, pero Sonny se reunió con sus opositores y la idea se abandonó. Bono estaba aprendiendo a desempeñarse en la política y le gustaba. En 1992 intentó llegar al Senado, pero los electores todavía no lo tomaban con la seriedad suficiente, por lo que perdió en las primarias. Esperó 2 años y se lanzó de nuevo al Congreso, uniéndose a la creciente corriente republicana. Bono ganó, no necesariamente por sus aptitudes, sino por su candor y su habilidad para representar al ciudadano común cuando éste lo necesitaba. It's bigger than Sonny and Cher. It's bigger than my first I Got You, Babe. And people say, how can that possibly be? But it just is. It's bigger. It ties into the country and George Washington and Abraham Lincoln. It's wonderful. En 1995, Chastity Bono, la única hija del difícil matrimonio de Sonny y Cher, llegó a los titulares nacionales como adulta. Chastity se proclamó en público como lesbiana. Se lo había dicho a su padre en privado hacía muchos años.
y él había aceptado la noticia, pero Cher, la madre de Chastity, no lo tomó con tanta tranquilidad. Cher told me that she literally threw her out of the house for a week, was crying, couldn't believe it. She came around, but it was rough in the beginning. And Sonny was the one that Chastity went to first, I believe. And Sonny, even though he was not pro-homosexual in Congress, and he and Chastity clashed on this and had some rifts, still he was supportive of her own choice, which is kind of interesting. So now, if anyone is making a film about gays and lesbians, producers and writers can talk to me. Sonny le dijo a su hija que eso no cambiaría la relación entre ellos. Cuando Chastity hizo pública su orientación sexual, Sonny dijo que lamentaba que no lo hubiera hecho antes y que se condolía por lo difícil que debía haber sido llevar una vida doble y guardar un secreto así. Bono usualmente estaba al frente del partido y fue uno de los que más dinero recaudó para el Partido Republicano. Era el preferido en las cenas de Washington. And that, of course, is due in part to his celebrity status, but he was also a real schmoozer. He was someone that knew how to work a room, knew how to tell a good story, and people reacted to that. And being a good fundraiser in Washington, hey, that's like one of the best things you can be. No one's going to laugh at that. And they said, we don't want you to be serious. We want you to speak and be humorous. And evidently, none of you know what I've gone through to be serious. You're a Congress kid. Sonny Bono se estaba divirtiendo. La vida en su hogar era realmente feliz. Su cuarto matrimonio con Mary había sido un verdadero éxito. Tenían 2 niños y había hecho de la paternidad una prioridad. Con frecuencia dejaba de asistir a eventos públicos para ir a los actos de la escuela. A los 62 años de edad gozaba de una salud excelente y era un ávido esquiador y jugador de tenis. Poco después de Año Nuevo, en 1998, Sonny, Mary y sus niños, Cesare, de 9 años, y Chiana, de 6, se fueron de vacaciones a esquiar al sur del lago Tahoe, en California. Toda la familia se bajó junta del funicular y uno de los niños tropezó. Sonny se había adelantado un poco y le dijo a Mary que se encontrarían abajo. 2 horas después aún no había señales de Sonny. Sonny Bono había muerto instantáneamente al chocar contra un árbol cuando tomó un desvío por un camino nevado en el bosque. Some people were under the misconception that Son was a short man. But he was heads and tails taller than anyone else. He could see above the tallest people. He had a vision of the future and just how he was going to build it. And his enthusiasm was so great that he just swept everybody along with him. Not that we know where he was going, but we just wanted to be there. He was also successful at anything he ever tried. Not the first time he tried, maybe, but he kept going. If he really wanted something, he kept going until he achieved it.